Ya, antes de entrar a la unidad 4, vamos a terminar con esto en lo que es nomenclatura. Sales hidratadas. Por ejemplo, se les escriba el sulfato cúprico pentahidratado. Lo que tienen que hacer es escribir el sulfato cúprico tal cual, como lo hemos visto. Sulfato cúprico. Tenemos entonces cobre, como es cúprico, es con valencia mayor. Cobre con valencia 2. Sulfato viene del sulfúrico, ¿no? Entonces, esto es S, ¿cómo es? Ato, sulfato, valencia mayor, ¿no? 6 más 2 8 entre 2 4. Y todo este ion sulfato vale menos 2, ¿no? Porque perdió 2 átomos de hidrógeno. 2 acá y 2 acá y ya está. Entonces, cuando dice hidratado, quiere decir que esta sal va a tener moléculas de agua, igual en su composición. ¿Cuántas moléculas de agua va a tener? El nombre me lo dice. Cinco. 5, ¿no? Me dice penta hidratado. Ok. 5 moléculas de agua. Y ya está. Ese es el sulfato cúprico pentahidratado. Puede ser que les diga, no sé, alguien, ustedes, o escriban el sulfato cúprico decahidratado. Decahidratado. ¿Ya? Entonces se va a escribir tal cual el sulfato cúprico, pero esta vez como es decahidratado, quiere decir que está con 10 moléculas de agua. Y ya está, nada más. O sea, es escribir la sal y luego la cantidad de moléculas de agua según indica el nombre. ¿Cómo sé la cantidad de moléculas de agua? Según el prefijo, pues, ¿no? Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta y así. Nada más. ¿Se entendió esto de acá? Sí. Ya, Sí. podría ser un último ejemplo. Cloruro férrico, hepta. Alguien levantó la mano, ¿tiene una pregunta? Cloruro férrico, hepta hidratado. El cloruro férrico, es decir, hierro, valencia más 3, cloruro, es cloro, valencia negativa, viendo acá y el 3 acá. Listo, cloruro férrico. Hepta es 7, entonces 7 moléculas de agua. Ya, listo, nada más. Sí, la clase ya la estamos grabando, ya la estamos grabando la clase. Eso sale hidratada, eso nos faltaba ver, ¿no? El día de ayer, en lo que es la nomenclatura. Bueno, ahora yendo a la unidad 4, vamos a ver ciertas definiciones químicas, ¿sí? Va a ser corta la clase de hoy, no va a ser más de una hora todo lo que vamos a hacer ya. Vamos a ver cómo hallar la masa molecular, o como ustedes conocen como peso molecular, y vamos a hallar el número bueno, cómo llevar pues, ¿no? de masa a moles, y al revés, ¿no? De moles a masa, o sea, de moles a gramos, de gramos a moles. Y por último, el número de Avogadro. Hasta ahí nada más, ¿ya? La clase de ayer creo que ya la subí, ¿no? La subí en dos partes la clase de ayer. Ya está en el canal, pero no lo publiqué en el Classroom, si no me equivoco. Sí, si ustedes revisan el canal de YouTube, ahí está. Ahí El- está. sí, lo subo los enlaces al Classroom, eso me faltó. Bueno, Disfrutamos es equivalente con usted. sí, también, pero la siguiente clase. ¿Será que podemos pasar mañana? A ver, voy a dejarlo. Eso quería hablar con ustedes, a ver. O sea, ya, empecemos con unidad de masa atómica. Esta definición no está en el
en el libro, pero la mencionan un montón de veces, pues, ¿no? La unidad de masa atómica es equivalente, por definición, a la duodécima parte de una masa de un átomo de carbono 12. Es decir, la unidad de masa atómica es aproximadamente parecida a la masa que tiene un neutrón. La masa de un neutrón era 1,67, ¿se acuerdan? 1,67 más o menos, por 10 a la menos 24. Y la masa de un protón igual es aproximadamente lo mismo, ¿no? Entonces se define unidad de masa atómica a este valor de acá, 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, aproximadamente estamos hablando que una unidad de masa atómica es igual a la masa de un protón y de un neutrón, aproximadamente. Lo cual tiene sentido, porque si ustedes ven, digamos, la masa atómica de, por ejemplo, del potasio, que es 39, este de acá en realidad está expresado en unidades de masa atómica. ¿Está bien? Sí, está bien, porque quiere decir que tiene 39 en total, sumando los protones más los neutrones, lo cual coincide con la definición que habíamos dado antes, ¿no? De masa atómica. Masa atómica es la suma de protones más neutrones. Si ustedes van a su tabla periódica, este valor de acá, en realidad está expresado en unidades de masas atómicas, ¿no? 39 unidades de masas atómicas. ¿Ya? Es decir, 39 entre protones y neutrones, ¿no? Sumando entre protones y neutrones. Bueno, este acá es el valor, ¿no? De la unidad de masa atómica. Y ya con eso vamos al siguiente, a la siguiente definición. Peso atómico o masa atómica es la masa relativa de un átomo con respecto a la unidad de masa atómica, a la UMA, la que acabamos de definir, pues, ¿no? Cada elemento tiene un peso atómico particular representado por el promedio de masa de sus isótopos, ¿no? Y ya está. Listo. Por ejemplo, potasio, masa atómica 39, 39,1, ¿ya? Si yo quisiera, alguien les pide que si yo, cuánto es la masa o cuántos gramos es un átomo de potasio, lo único que tienen que hacer, pues, es llevar, sabemos que esto de acá que está en la tabla periódica está en unidades de masa atómica, ¿no? UMA. Conociendo la conversión, pues, de unidades de masas atómicas a gramos, fíjense, yo puedo entonces convertirlo, pues, ¿no? Miren, 39,10 unidades de masa atómica. Sé que una unidad de masa atómica, por definición, es esto de acá, es la valencia, ¿no? La equivalencia. 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Y nos queda en gramos. Entonces, si ustedes, alguien le pide cuántos gramos es un átomo de tal elemento, ya lo pueden calcular, ¿no? Nada más es multiplicar las unidades de masas atómicas según la tabla periódica y por el factor de conversión que es este de acá. Miren, o sea, un átomo de potasio es esto en gramos, es algo súper pequeño, ¿no? O sea, muy, muy pequeño, ¿ya? Entonces, para que más o menos se hagan idea de la escala, pues, ¿no? De los valores con los que estamos trabajando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, siguiente. El concepto de peso molecular o masa molecular es lo mismo, pero aplicado a una molécula y ya no así a un átomo. A ver, cuando hacíamos el anterior, que era masa atómica, hablábamos de un solo átomo, es decir, potasio, puede ser cloro, bromo, litio, un átomo siendo un único elemento, ¿no ves? Pero cuando ya hablamos de molécula, estamos hablando de un compuesto formado por dos átomos o más átomos, como el ácido sulfúrico. Esto ya es una molécula. Entonces acá el concepto es lo mismo. Para hallar esa masa de una molécula, ¿no ves? La molecular de una molécula es la suma de las masas atómicas de los diferentes elementos y obviamente multiplicado en función a las cantidades con las que aparecen, ¿no? Fíjense, eh, el hidrógeno aparece dos veces, ¿no? Tenemos dos, o sea, el ácido sulfúrico está formado por dos átomos de hidrógeno, entonces estos dos esta es la masa atómica del hidrógeno, ¿ya? Luego tengo azufre, es un átomo de azufre por la masa atómica del azufre, que es 32, y luego tengo más, esto es multiplicación por si acaso, ¿no? Si es que algunos no saben, no lo entienden por ahí. Y luego tenemos cuatro átomos de oxígeno por la masa atómica del oxígeno, que es 16.
¿ya? Y hago la operación y me queda el resultado. Ah, fíjense que acá estamos sacando estos valores de la tabla periódica, ¿no? Hidrógeno 1.008, azufre 3207. Miren, azufre acá está, ¿cuánto dice? ¿Están leyendo o no? ¿Se puede leer o no? Sí, profe, 32.07. 0,7, ¿no? Ya, Sí. esto ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Ustedes la tabla periódica pueden sacar eh, con decimales y todo, ¿no? O, bueno, lo más probable es que en el examen a ustedes se los den, ¿no? Le digan, hay en la masa molecular del ácido sulfúrico, ¿ya? Y le dan así, hay en del ácido sulfúrico. Puede ser que se lo den así y le digan hidrógeno 1, luego azufre 32 y luego oxígeno 16, ¿ya? Entonces está bien. No es necesario que sea con todos los decimales, Juan. Pero mientras más decimales, significa que el cálculo va a ser más exacto, más preciso, ¿no? Si le dan esto, ocupan eso de ahí. Primer paso, escribir el ácido sulfúrico, ¿ya? Y luego calculamos. Átomos de hidrógeno son 2, entonces 2 por... Cada uno de hidrógeno tiene una masa atómica de 1, ¿ya? Ahora, más azufre, que es uno solo, por su masa atómica, que es 32. Y por último, oxígeno, que es 16 cada uno, por 4. Todo esto me da 98, ¿ya? ¿Por qué se mueve esto? Ahí, ¿ya? Entonces, esa es la masa molecular. Ahí, hacer la suma, pues, ¿no? De todos los átomos que componen esa molécula. Acá otro ejemplo, eh, hidróxido de aluminio. Aluminio es 1, su masa atómica de aluminio es casi 27, y luego más 3 radicales hidroxilos, que son OH. Entonces, 3 por el oxígeno es 16 y el hidrógeno es 1. Todo esto me da 78. Y por último, acá tenemos un ejemplo de el sulfito crómico, ¿no? Lo mismo, se hace el mismo tipo de operación. Cromo es 52, tengo dos átomos de cromo, entonces multiplico 2 por 52. Luego tengo 3 veces este radical, el ion sulfito, por eso está por 3 todo esto. Y adentro tengo azufre, que es 32, y luego tengo 3 de oxígeno adentro, 3 por 16. Y ya está. Y todo eso me sale 344. La unidad, al igual que la masa atómica, todo esto nos queda en unidades de masas atómicas, ¿no? En UMAs, unidades de masa atómica. Ahora, siguiente concepto, 4.3 y 4.4. Esto de acá, el 4.3 y el 4.4, es exactamente lo mismo que el 4.1 y 4.2, solo que en vez de trabajar en unidad, en UMA, ¿no? Unidad de masa atómica, lo convierto a gramos. O sea, yo puedo decir que son equivalentes. Cuando íbamos acá, en el 4.1, sacábamos, ok, el potasio es 39.10 unidades de masa atómica. Pero también yo puedo decir, ¿ya? Que esto es igual a 39,1 gramos por cada mol de ese átomo. ¿Ya? Directamente yo puedo decir que esto es igual a 39,1. El por qué, digamos, es un poco complicado de definir, ¿no? Eh, no vamos a perder en el tiempo haciendo eso, pero lo que me voy es que igual en el examen no le van a preguntar cuál es la diferencia entre el 4 entre qué es la masa atómica y átomo gramo. La diferencia es que ese valor que está en la tabla periódica lo puedo expresar como unidades de masas atómicas o lo puedo expresar como gramos.
Y siempre me conviene expresarlo en gramos, ¿no ves? O sea que la masa atómica, vamos a decir, del hidrógeno va a ser 1 gramo, ¿no ves? Cada átomo. O sea, yo lo puedo expresar todo eso en gramos. Y lo mismo cuando saco la masa molecular, lo que vamos a llamar como masa molecular, el valor que yo obtenga lo puedo expresar en gramos por mol, en realidad. Esto acá es los gramos que contiene un mol de este compuesto. Ahora, ¿qué es el mol? El mol es una unidad química para indicar cantidad de materia. Es para indicar la cantidad de materia que tenemos. ¿Ya? Cantidad de... Ya hagamos ejercicios con este acá, que es lo más importante. La masa molecular. Cuando hacemos masa molecular, ya lo expresamos en gramos por mol. Ya no expresamos nada en unidades de masa atómica, ¿sí? Eso no nos va a servir en la práctica, ¿ya? Ok, a ver, masa molecular. Que se suele representar con la letra mayúscula. Esto de masa molecular no es nada más lo que ustedes conocen como peso molecular, es el mismo concepto, ¿sí? Solo que ya sabemos que el término peso es incorrecto, porque masa es distinto de peso que de fuerza, ¿no ves? Dígame un compuesto cualquiera. Lo escribimos y sacamos la masa molecular de ese compuesto. Azufre. ¿Ya? Bueno, solo es azufre. Masa molecular, o en este caso podríamos decir masa atómica, porque es un solo átomo, ¿no? Tenemos que ir a la tabla periódica. Si quieren, trajemos sin decimales para no complicarlo. 3207. Tengo que sacar un átomo de azufre, es 32, y la unidad igual a gramos por mol. Por cada mol que yo tenga de azufre, eso equivale a 32 gramos, ¿ya? O sea, tengo 32 gramos de masa en un mol de azufre, ¿ya? Otro compuesto, uno más complejo. Bromo. Qué fantástico. Cesio. No, compuestos, ya no me están nombrando elementos nada más, o sea, compuestos. Magnesio. Sulfato férrico. Ya ese, sulfato férrico. Ya, ese es el sulfato férrico. Ok, tengo que ir metal elemento por elemento buscando su masa atómica. El hierro, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la masa atómica del hierro? Es 56, ¿no ve? Vamos, hierro, acá está. Bueno, 55,85. Trabajémoslo todo redondeado, ¿ya? Esto va a ser 56. ¿Cuántos átomos de hierro son? 2. 2. ¿Listo? Ya. Más. eh, tenemos acá un paréntesis grande que me está diciendo que tengo este SO4, lo tengo 3 veces, ¿no? Lo que yo puedo hacer es, voy a colocar en paréntesis todo ese SO4, ¿ya? Igual, acá mismo. Azufre, azufre es 32, ¿no? 32. Ya. Más oxígeno, ¿cuánto es? 16. 16, ¿no? Y son 4 de oxígeno, entonces voy a colocar 16 por 4, ¿ya? Ok.
Y todo esto está multiplicado 3 veces, porque aparece 3 veces, ¿no? Este ion, este SO4 se repite 3 veces. Y ya está. Ahora hay que calcular todo eso. Esto de acá corresponde a eso. A ver. Se dan cuenta, ¿no? No tiene que indicar, ¿no? Como estoy haciendo ahorita, pero es para que se entienda. Ya, ¿cuánto me da todo esto? 400 creo que da. 16 por 4, 64, 96 por 3, 288 más 112. Creo que es 400. ¿Lo pueden multiplicar, por favor? ¿Pueden calcular? Profe, mi profesora me enseñó que era multiplicar 3 por 4 y mejor así sería. Cualquiera va a ser igual, pues, ¿no? 400. Ya. Si usted quiere, lo multiplica, le va a dar exactamente igual. Es matemática, ¿no? Este 3 que lo multiplica acá y acá, o sea, 3 azufre y 12 oxígeno, el 3 lo mete adentro, así. ¿Se refiere a eso? Es decir, 3 de azufre y 12 de oxígeno. Dice, ¿Se refiere a eso o no? Sí, profe. Ah, bueno, pero es lo mismo, pues, ¿no? O sea, es solo matemática, es solo distribuir la multiplicación. Ya, ¿sí quién más hablaba? ¿Quién más hablaba? ¿Se entiende ese, no? bueno, yo lo hice en calculadora. Cuando pongo todo lo que está ahí tal cual en la calculadora, sale 400, pero ya si lo saco primero la multiplicación y después lo sumo, sale otro resultado, algo de 600. Ya, porque lo ha hecho mal, entonces. A ver, ¿qué Ah, otros calculan también? 56 por 212 más, primero lo del Sale, paréntesis, sale 400, profe. primero lo del paréntesis, la multiplicación del paréntesis primero, ¿no? Entonces esto me da 64 por 3. 32 más 64 me da 96. Y luego recién la multiplicación. O sea, primero lo del paréntesis y ya luego recién puedo aplicar la multiplicación. Más esto me da 288, sumo y me da 400. Ah, está bien. ¿Ya? Otro compuesto, a ver, para que veamos su masa molecular. Masa molecular de... eh, uno más, a ver. Cobalto. Pero podemos usar solo un metal, sacar de tabla nada más. Vemos de un compuesto. Ah, ya, con cobalto, uno. Mm, a ver, ya, esto de acá. Acá suponemos que no, cobalto es más 2. Tres más... ya, ahí. Listo. Este de acá. Pirofosfito cobaltoso, ¿lo ves? Ok.
calculamos entonces. Cobalto, ¿cuánto es? Su masa atómica. 58. 58. Bueno, coloquémosle 59, ¿no? Porque está más cercano a 59. 59, como son 2 por 2. Este su índice me indica el número de átomos, ¿no? Por supuesto. Más, y luego tengo fósforo. ¿Cuánto es fósforo? Creo que es 31. A ver, revisamos. Fósforo, sí, 31. Igual, por 2. Y luego tenemos oxígeno, que es 16, y esto por 5. Ya, si el examen es sin calculadora, pues bueno. Primero multiplicación, no se olviden, ¿no? Esto me da 118 más 62, 16 por 5, esto es 80. Entonces luego tengo esto con esto me da 260 todo, ¿no? Ya está. Gramos por mol. ¿Listo? Suman nomás, multiplican. Primero multiplican y luego suman. Y ya está. Bien, ahora vamos a hacer algo interesante. Vamos a llevar de moles a gramos y al revés, de gramos a moles. Esto es bien importante porque de seguro que les va a hacer una pregunta que les diga ¿cuántos gramos tengo en 0.5 moles de tal compuesto? Digamos? ¿Ya? Es llevar de mol a gramo y al revés, ¿no? Y también llevar de gramo a mol. Ok, vamos a escribir la siguiente fórmula, que es una fórmula súper importante, ¿ok? Que nos dice lo siguiente. A ver, entonces tenemos N va a ser igual, anótenlo esto de acá, N es igual al número de moles que yo tengo, ¿ya? Es igual al número de moles. M es la masa y M mayúscula es la masa molecular, ¿ok? De esta forma, eso de ahí. Entonces fíjense que puedo obtener el número de moles si conozco la masa, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante la masa molecular, porque justamente la masa molecular nos da una relación, ¿no ve? ¿Entre quién? Entre el gramo y el mol. ¿Se entiende? La masa molecular nos relaciona la masa en gramos con mol, pues, ¿no? A ver, en su banco de preguntas, ustedes eh, tienen unas preguntas respecto al tema, ¿no ve? La pregunta 34 te dice. A ver, la 33. Hallar los moles correspondientes a 200 gramos de sulfato férrico. Y nos da también, fíjense, las masas atómicas, ¿no? 34. ¿Qué nos está pidiendo? A ver. ¿Y qué nos está dando como dato? ¿Qué nos está dando como dato acá? En la pregunta 33. ¿Los moles? ¿Nos da como dato los moles? ¿Nos dice cuántos moles tengo? Gramos. Gramos son. Nos da la masa, ¿no? En gramos, ¿no? Ya, nos da la masa. Primera cosa, nos da Sí. la masa. Esta es pregunta 33. Tienen que leer la pregunta y nos dice, tenemos 200 gramos de sulfito férrico. Entonces vamos anotando, ¿ya? M es masa, ¿no ves? Tenemos 200 gramos.
de sulfito férrico. Tenemos masa. Y nos dice, ok, hay en los moles, ¿no ve? ¿Cómo puedo hallar los moles? Mediante esta fórmula, ¿no? El número de moles es igual a masa sobre masa molecular. ¿Qué es lo que me falta entonces definir? ¿Qué es lo que me falta Masa como dato? molecular. Me falta la masa molecular, ¿no ve? No me la da como dato, pero yo la puedo calcular. ¿Estamos de acuerdo? Para hallar la masa molecular, me es suficiente con ¿qué? Con conocer el compuesto. Pues, ¿no? Si yo conozco cómo se escribe ese compuesto, ya puedo calcular la masa molecular. ¿Se dan cuenta? Tengo este compuesto de acá. Y fíjense que inclusive el ejercicio ya me está dando las masas atómicas. Me dice, ok, hierro 56, azufre 32, oxígeno 16. ¿Sí? Ok, hierro 56, ¿no? Por 2. Más, tengo azufre, tengo oxígeno. Entonces, azufre es 32. Es 1 nada más, por supuesto, porque acá no me indica el subíndice. Es 1. Oxígeno es 4. Y todo esto por 3, ¿no? Esto es el que calculamos justo arriba, ¿no? Este nos da 400 gramos por mol. Conocemos dos cosas. Conocemos la masa y la masa molecular. Si yo les escribí esta fórmula me ayuda a calcular, ¿no? Entre moles a masa y al revés, entre masa a moles. La escribo acá abajo, ¿no? La fórmula. El número de moles es igual a la masa en gramos sobre la masa molecular. Fíjense que ya conozco este de acá y conozco este de acá. Solo tengo que reemplazar los datos, ¿no? ¿Cuánto es masa? 200 gramos. ¿Cuánto es masa molecular? La calculamos, ¿no ve? 400 gramos por mol. Gramos se va con gramos, ¿no? Como está abajo, extremos con extremos, se va a ir arriba, ¿no ve? Me acaba de quedar todo esto en mol, ¿cierto? Me queda en mol. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto es 200 sobre 400? 0.5 mol. 0.5, ¿no? Y ya está. 0.5 mol. Y ya está, pues, ¿no? Y esa es la respuesta. 0,5 moles. ¿Sí? 0,5 moles. Esta fórmula es la que voy a ocupar, ¿no? Para llevar de moles a masa y al revés, de masa a moles. ¿Se entendió este ejercicio de acá? Sí. ¿Sí? Bien, hagamos el siguiente, porque el 34 es parecido. Ya, sáquenle foto ahí. Disculpe, entonces la masa molecular sería la suma de los números másicos del elemento, ¿no? Exacto. Es eso nada más. En la 34, fíjense, me dice, hay en la masa, pero ahora me das como dato, ¿qué cosa? Los moles, ¿no? Me dice que tengo 2 moles de ácido acético. Ok, hagámoslo acá abajo. Leamos los datos. Hallar la masa en 2 moles de ácido acético. Entonces, N es igual a 2, ¿no ve? No se olviden que esta fórmula de acá, que yo les pasé, N minúscula es el número de moles, ¿no ve? No se olviden. Ya, me da como dato N igual 2 moles. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? No. Ya. Ahora, tengo el número de moles, tengo que hallar la masa, ¿no ve? ¿Qué otro dato tengo? Eh, La masa molecular. ya, la masa molecular en sí no la tengo, pero conozco el compuesto, ¿no ve?
Entonces la puedo calcular. Me dice que el compuesto es esto acá. CH3, es ácido acético, ¿no? Es la fórmula del vinagre. ¿Ya? CH3COOH. Y por supuesto me da como dato siempre las masas atómicas, ¿no? De cada uno. Es carbono 12, hidrógeno 1 y oxígeno 16, ¿no? Seguramente la del hidrógeno y oxígeno ya se la saben ustedes de memoria, ¿no? Siempre en el colegio sería hidrógeno 1, oxígeno 16. Ya, empecemos. Carbono, tenemos uno de carbono acá, entonces esto es 12 más 3 de hidrógeno. Va a ser entonces 1 por 3 más, tenemos carbono acá, tenemos oxígeno, oxígeno. Esto si quieren lo pueden sumar así, o lo multiplican, 16 por 2, como ustedes vean conveniente. Y Hidrógeno. ahí está, hidrógeno es 1. ¿Sí? Estamos sumando nada más. Esto es carbono, ¿no ven? Esto es hidrógeno 3, carbono, oxígeno, oxígeno. Está. Es la fórmula, ¿no ves? ¿Cuánto da todo? ¿Cuánto da todo? 60. Ya, 60. Ok. 60 gramos por mol. Listo. Veamos la fórmula. La fórmula que les di para convertir de moles a masa es esta de acá, ¿no ves? N, o sea, número de moles es igual a masa sobre masa molecular, ¿ya? A ver. Número de moles es igual a masa sobre masa molecular. ¿Qué es lo que yo conozco? Conozco número de moles y conozco la masa molecular. Mi incógnita es la masa, ¿no ves? Entonces acá hay que despejar. ¿Cómo queda despejado esto? Masa es igual a N por número ¿Ya? de moles por masa molecular. Exacto. Tal cual, ¿no? Esto que está dividiendo la masa molecular pasa a multiplicar, ¿no? Entonces me queda que masa es igual a número de moles por masa molecular. El número de moles es 2, ¿no ves? Tengo 2 mol multiplicado por la masa molecular que yo calculé, que es, me dice 60 gramos por mol. Mol se va con mol y me va a quedar masa en gramos. 2%, va 2 por 60, 120, ¿no? 120 gramos. Y ya está. 120. ¿Se entendió este segundo ejercicio? Sí. ¿Sí? Ya, entonces fíjense que esa fórmula es la que van a ocupar, ¿no? Y es muy importante, la van a ocupar en varias unidades. Número de moles igual a masa sobre masa molecular. Entonces, hasta ahora, ¿qué tienen que saber hacer en esta unidad? Calcular la masa molecular, ¿no? Que es la suma de las masas atómicas de los elementos que forman ese compuesto. Y luego, esta fórmula que me lleva de masa a moles y de moles a masa. A ver, la 35, entonces sáquenle fotos si quieren ahí. Profe, ¿grabaron las clases que hubo? No, no se pudo. Apenas se podía ver con la luz por la pizarra. Hubo mucho inconveniente el día de hoy. La verdad que no se pudo. Bueno, 35. Parecido, miren, me dice, tengo 2 moles de ácido sulfúrico. ¿Cuántos gramos hay en esos 2 moles? Esto debería ser rápido ya. A ver, hagámoslo rápido. Tengo 2 moles, me dice. Entonces, N es igual a 2 moles. Como me dice que es ácido sulfúrico, puedo hallar su masa molecular. Masa molecular de ácido sulfúrico. Entonces tengo hidrógeno, son 2 átomos. Azufre es 32 por 1, si quieren lo colocan, ¿no? Porque solo es 1. Y luego oxígeno, que es 16 por 4. Esto es 64 más 32, 96 más 2, 98. 98 gramos por mol. De nuevo, ya conozco 2 datos, ¿no? Conozco el número de moles y conozco la masa molecular.
Dijimos que la fórmula me dice número de moles es igual a masa sobre masa molecular. Como ya conozco estos dos, despejo la masa y la masa me queda, masa es igual a número de moles por masa molecular. N es 2 mol o 2 moles. Masa molecular es 98. Siempre fíjense que las unidades van a coincidir, ¿no? Claro, mol se va con mol, ¿no? Y ya me queda en gramos. La masa en gramos. Está bien. 2 por 98, esto es 196, ¿no? Y ya está. Ya. Eso es lo de masa molecular. Ya con esto podemos ir al siguiente concepto. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Espero que esté claro, ¿no? Es esto, es esta la relación, ¿no? Entre moles y número de moles. ¿Ya? Hay algo que se llama número de Avogadro, ¿ya? El número de Avogadro es un valor, una constante, que me indica la cantidad de átomos que existen en un mol. Ya habíamos dicho que el mol es una unidad química para indicar la cantidad de materia, ¿no? El mol es una unidad química para indicar la cantidad de materia. Ahora bien, en ese mol, en esa cantidad de materia, yo les puedo decir cuántos átomos hay. ¿Cómo? Con el número de Avogadro. El número de Avogadro me dice, o me define. Acá algunos colocan 6 por, punto 022 por 10 a la 23. Otros colocan 6.023. En su texto hoy está como 6.023, ¿ya? Por 10 elevado a la 23. Fíjense la cantidad de átomos que existen en un mol, ¿no? Claro, porque los átomos son bastante pequeños, ¿no? Una unidad bastante insignificante. ¿Ya? Ok, entonces, el mol, por definición, va a tener esta cantidad de átomos, 6.023 por 10 átomos de hidrógeno. Es como cuando ustedes dicen, qué sé yo, docena. Una docena son 12, ¿no? 12 unidades. Tenemos una docena de manzanas, tenemos 12 manzanas. Tenemos una docena de sandías, tenemos 12 sandías. Entonces, si bien la unidad docena me indica 12, no es lo mismo tener 12 sandías que 12 manzanas, ¿no? Entonces, acá es exactamente lo mismo. El mol indica la cantidad de materia. La cantidad es 6.023 por 10 a la 23 átomos. Pero si es un mol de hidrógeno, van a ser 6.023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Si fuera un mol de carbono, serían 6.023 por 10 a la 23 átomos de carbono. O sea, la constante es esto de acá. ¿Vale? Un mol es igual a esta cantidad de átomos. Ahí está. Un mol es esta cantidad. Y ya está. Ese es el concepto. Nada más. Esa es la... Profe, Sí, entonces no, el número de Avogadro nos va a indicar la cantidad de átomos que tiene un mol. exacto. Decimos de átomos cuando hablamos de un elemento, ¿no? O sea, si tengo un mol de litio, les digo yo, ¿no? Un mol de litio, el número de Avogadro me indica cuántos átomos tengo en ese mol, ¿no? ¿Cuánto es? Ocupo el valor 6.023 por 10 a la 23 átomos, ¿ya? De litio. Está bien, es lo que usted dice, me indica el número de átomos que tengo contenidos en un mol. Pero también puedo ocupar ese concepto llevándolo a moléculas. A ver, ¿a qué me refiero? En el caso del litio digo átomo porque es un elemento, ¿no? Pero si ya trata de un compuesto, yo no digo que esto no es un átomo de agua, ¿no? Esto es una molécula de agua. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero el número de Avogadro sigue manteniéndose constante. Yo tengo en un mol de agua, tengo 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Ya? Es que muchas veces leen que me dice, fíjense acá dice átomos o moléculas. Me dice, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, átomo si es un elemento suelto y molécula si es un compuesto, ¿no?
Pero la constante 6.023 por 10 a la 23 se mantiene, ¿ya? Y va a ser cierto para cualquier átomo o para cualquier compuesto. Es como decías, como decimos, una docena son 12 unidades, ¿no? Entonces, un mol es equivalente a 6.023 por 10 a la 23. ¿Ya? ¿Se entiende eso? No va a cambiar ese 6.023 Exacto. con ningún elemento. No, no cambia. Es un valor constante. No cambia. Es una definición química. ¿Ya? Esto es real, es cierto para todos los elementos, para todos los compuestos. Sin excepciones. Es una definición química. ¿Ok? Si alguien le dice, eh, tengo 5 por 10 a la 22 moléculas de agua, ¿cuántos gramos tengo de agua? A ver, está más complicado aparentemente, ¿no? Hagámoslo eso. Este ejemplo. Hallar la masa de 5 por 10 a la 22 moléculas de agua. Que esté, o sea, se dan cuenta que esto es una cantidad muy grande, pues, ¿no? 5 por 10 a la 22, estamos hablando de cuánto, 5 heptillones, ¿cuánto es así? Número gigante, ¿no? Pero claro, las moléculas son bien pequeñas. Ya, ¿cómo harían esto? ¿Cómo puedo llevar de moléculas a gramos? Pues, ¿no? Porque me pide que haya la masa. Acá lo puedo hacer en dos pasos, si se dan cuenta. Primero, esto que está en moléculas lo puedo llevar a qué unidad lo llevo? Amor. A mol, exacto, por la definición de el número de Avogadro. El número de Avogadro me dice que en un mol de cualquier compuesto, entonces en este caso, en un mol de agua, tengo contenido, ¿cuántos? ¿Cuántas moléculas? 6.022 por 10 6.0, elevado a la 23. ajá, moléculas, ¿no ves? De ese compuesto. Hago regla de 3, pues, ¿no? Si yo tengo 5 por 10 a la 22, entonces voy a tener X cantidad de moles, ¿no ves? Aplico regla de 3. ¿Saben hacer regla de 3, no? Deberían. Coloco X. Va a ser entonces 5 por 10 a la 22. Esto multiplico en cruzado por 1 y todo sobre 6,023 por 10 a la 23. ¿Cuánto me da esto de acá? Bueno, evidentemente esto va a ser sí o sí con calculadora, ¿no? Porque, a ver, multiplicar 6 o dividir esto entre el otro es muy complicado, ¿no? Eh, Seguramente no creo que les pregunten en el examen, ¿no? Multiplicar o sumar esto con este número. Sí, no van a dar con calculadora, ¿no? Pero, a ver, por ahí sí, ¿no? ¿Cuánto les da eso? No tengo calculadora a mano. A ver si lo pueden calcular, por favor. Inge, una pregunta. Sí, ¿Y nos podría enseñar a dividir, digamos, con esas cantidades? Porque dijeron que no íbamos a poder entrar con calculadora. Y si por ahí tenemos que responder para poder sacar y no vamos a poder. esto no. Si les escriben algo, tiene que ser algo que sea que lo puedan dividir. ¿Ya? Si les toca algo, seguramente va a ser algo que puedan dividir. Por ejemplo, podría ser que les dé así, 12,046, digamos, por 10 a la 22. Y acá tengan 6, quizás así, ¿no? Le dicen, tengo esta cantidad. Acá claramente este número de acá es el doble que el de abajo, ¿no? Entonces ustedes simplificando, acá les queda 2 y acá les queda 1. Simplificando les va a quedar acá, esto se va con esto, ¿no?
se le va a quedar 2 sobre 10, digamos. Seguramente, si en el examen les toca un ejercicio así, tienen que ser números que puedan ser divisibles, ¿ya? Pero dividir esto de acá que yo les coloqué en la pantalla, pues no les va a tocar ya. ¿Me entienden? Le va a tocar algo que sea claramente fácil de dividir, como esto de acá, que es el doble, que sea el triple. Pero si les toca, no les va a tocar esto así, ¿ya? Si les toca una división o una multiplicación, va a ser algo que puedan hacer fácilmente. En especial en división, va a ser algo que puedan dividir como, no sé, 1 sobre 4 es 0,25, ¿no ves? Cositas así, ¿ya? Siempre se va a aplicar la regla de 3. Claro, es una forma de aplicar la regla de 3, porque conozco una relación. Esta relación va a ser cierta siempre, ¿no ves? Esto de acá de que un mol contiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Como ya conozco esto, con que yo conozca uno de los otros datos, si conozco este de acá, ya puedo hallar los moles, ¿no ves? Igual, si conociera los moles, podría hallar la cantidad de moléculas. ¿Estamos de acuerdo? Ya conozco una parte, una relación. Entonces, con otro dato ya puedo hallar el dato que me falta, ¿no ves? Y coger la 3, entonces. ¿Cuánto me da? 8,30 por 10, 45. 8,30 por 10 a la 45. Sí. No, ahí está mal porque debería darme... Usted lo sumó estos, no sé por qué. 3,68. Ya, 3,78. 78. ¿Nada más? No, 68. No viene altos números. Ya. Aquí mismo. Los voy a mostrar en mi cámara. ¿Eso le sale? No. Tiene altos números. 59, 02, 74. X, así me sale en la calculadora. ¿Han escrito 5 por 10 elevado a 22? Según yo debería dar otra cosa, no sé, pues 8. Hay que Sale multiplicarlo y 8, después dividirlo. 1 Está, por 10 a 44. Ah, A 5 mí me salió 5. por 10 elevado a la 5 por 10 elevado a la 22. Vale. Lo mismo. seguro que están haciendo bien esto sobre esto. Van a hacer que abra la calculadora, ¿no? Les debería dar algo de, no sé, 8 por 0,8 más o menos, según yo. A mí me da 0,08, 0,08, 30, 15, 1. 10, 8, 7, Ya, 5. exacto, eso está bien. Es 0,08 algo. 0,08, 30, ya, 15. ya. Ok, hasta ahí está bien, ¿no? Hasta ahí está bien. Esto en moles, ¿no? ¿Ves? Moles de agua. Y ya está. Ese día no va a haber calculadora, ¿no? No hay calculadora. Tienen que saber, pues, multiplicar y sumar rápido, ¿no? Y darse cuenta si tiene sentido o no. Fíjense, acá yo rápidamente me di cuenta que vamos a estar por esta escala, digamos. Bueno, ya lo tengo en moles, ¿no ves? Ahora, si tengo en moles, yo sé que N es igual a 0,083015 moles, pero me pide que haya la masa, ¿no ves? Para poder hallar la masa necesito conocer la masa molecular, ¿no ves? Entonces, hallamos la masa molecular del agua. Hidrógeno, ¿cuánto es? Su masa atómica. Hidrógeno es 1, 1, como son 2 por 2. Más oxígeno, 16. esto nos da 18 gramos por mol. Y ya está, luego recordemos la fórmula, ¿no? Número de moles es igual a masa sobre masa molecular. De ahí despejando, queda que masa es igual a número de moles por masa molecular. N es esto de acá, ¿no? Es 0,083015, está en mol por 18 gramos por mol. ¿Cuánto me da? 0,15, 0,14, algo así, ¿no ve cuánto da?
¿Cuánto da la multiplicación? Esto de acá por 18. A mí me da, A mí me da 1.4. sí, 1.4. Ya, ok, eso está bien. Redondea 1.5. 1.49. Ya, ok, perfecto. 1.49 gramos. Está buenísimo. Ya. Entonces fíjense que llevamos de moléculas a gramos, ¿no? En este caso en dos pasos. Primero de moléculas lo llevamos a moles, ¿no ves? Con la definición del número de Avogadro. El número de Avogadro va a ser siempre cierto para cualquier molécula, para cualquier átomo. En un mol de un átomo o de una sustancia yo voy a tener 6.023 por 10 a la 23 átomos o moléculas, ¿no? Si es ya sea átomo o sea molécula. Esto acá. Entonces con eso puedo llevarlo, esta cantidad que tenía la llevé a moles. Y luego si tengo moles y conozco el compuesto que es agua, calculé su masa molecular y lo llevé a gramos. Miren, en esta cantidad de moléculas apenas eso representa una masa de 1.49 gramos, ¿no? Para que nos demos idea de qué tan microscópico es el mundo, pues, ¿no? El mundo atómico. Fíjense. 5 seguido por 22 ceros, escríbanlo, ¿no? Esa cantidad de moléculas de agua significan 1.49 gramos nomás. ¿Se entendió este ejercicio? Sí. ¿Ya? Ese es el número de Avogadro. Lo más probable es que solo les pregunten a ustedes qué significa el número de Avogadro, ¿no? O cuánto equivale. En este texto guía, al final hay una pregunta que dice, indica el número de Avogadro. Solamente es darle al inciso que me dice 6.023 por 10 a la 23. Pero si tocase un ejercicio, sería esto de acá, ¿no? Pero como le digo, como es sin calculadora, lo más probable es que les toque, en vez de esto, el número que sea el doble, ¿no? A este de acá. O un número que sea la mitad del de acá, seguramente, ¿no? Algo así. Una relación sencilla que puedan ustedes multiplicar y dividir sin calculadora, ¿ya? ¿Qué? ¿Alguien habló? Ya. Acá hay una tabla mostrando ejemplos, ¿no? Fíjense, el hidrógeno, si vamos a la tabla periódica, tenemos que es 1.008. Esto es su masa atómica o peso atómico. Que en la tabla periódica, si lo leemos tal cual como está ahí, significa que está en unidades de masas atómicas, ¿no ven? Eso está en unidades de masa atómica. Pero, como yo les dije, lo que se encuentra en unidades de masas atómicas lo puedo llevar a gramos directamente por otras definiciones químicas, ¿ya? O directamente, si me dice 1.008 unidades de masas atómicas, eso es igual a decir que un átomo de hidrógeno es igual a, o sea, un mol de hidrógeno es igual a 1.008 gramos, ¿ya? Un mol de hidrógeno es igual a 1.008 gramos. Luego, el oxígeno, la unidad de masa atómica es 16. Si yo lo defino esto, puedo decir que un mol de oxígeno tiene 16 gramos. O sea, esto lo puedo convertir a gramos directamente, ¿ya? Y todo el tiempo lo vamos a trabajar así, en gramos. Es mucho más fácil, es mucho más práctico. Y en todos los casos siempre se cumple esto, pues el número de Avogadro, ¿no? Siempre se cumple que tengo 6.023 por 10 a la 23 átomos o si son elementos, ¿no ve? Y el término moléculas si es que son compuestos, ¿ya? Siempre se va a cumplir eso. Miren acá, fíjense. Si tengo un mol, la cantidad de moléculas es 6.023 por 10 a la 23. Pero si tengo 2 moles, por ahí les preguntan a ustedes, ¿cuántas moléculas tengo en... Dios santo, su micrófono. Ya. Por ahí le preguntan a ustedes, a ver, ¿cuántas moléculas tengo en 2 moles de tal compuesto? ¿Cómo lo hacen ustedes? Eso es algo que pueden hacer sin calculadora, ¿no ve? Miren, sí, es multiplicar nada más por 2, ¿no ve? Si tengo 2 moles de dióxido de carbono, ¿cuántas moléculas tengo? Yo sé que en un mol tengo esta cantidad, lo multiplico por 2. Y con eso hallo la cantidad de moléculas, que va a ser el doble, ¿cierto? Igual seguramente le dicen,
¿cuántas moléculas tengo en medio mol? Pues, ¿no? Multiplico el número de Avogadro por la mitad, ¿sí? Nada más que eso. Ya. Lo siguiente que vamos a ver es Profe, disculpe una pregunta ¿ya? sobre la anterior diapositiva. Ujú. Si multiplicamos, solo estaríamos multiplicando ese 2 por 6,023 y el por 10 a la 23 se quedaría igual o aumentaría también el exponente. Lo podemos dar como 12.046 por 10 a la 23. Si multiplica ahí, está todo bien, pero si quiere, también podemos cambiar el exponente moviendo la coma a la derecha, así. Eso es matemáticas nada más, ¿no? Por 10 a la 23. Ya, si yo multiplico este 2 con esto, me queda 12,046 por 10 a la 23. Pero ustedes dicen, no, en notación científica yo quiero que solo tenga un número por la izquierda de la coma, ¿no? Si yo recorro esta coma ahí, esto lo puedo escribir como 1.2046 por 10 a la 24. Ahí, ¿ya? Lo puedo escribir así o así, depende de cómo lo tengan los incisos, quizás, ¿no? Usted compare con la opción múltiple y está así, pues este de acá entonces. O si está así, este de acá. ¿Ya? Prácticamente es lo mismo 12,046 y el 1,2046, ¿no? Claro, lo puede pensar de ambas formas. Si es con un inciso, entonces compare con cuál tiene. ¿Ya? Pero si tiene un número, digamos, 12 y usted recorre la coma, entonces ahí aumenta el exponente. ¿Ya? Tal cual como lo dice ahí, pues, ¿no? Sacarle fotos si quiere. Recorrimos, aumentamos entonces el exponente. Ya. Siguiente. Número de átomos gramos o número de mol de átomos. Esto de acá es lo que ya vimos. ¿Ok? Esto es lo que ya vimos, de hecho. Fíjense, esta fórmula. Número de moles dice peso en gramos de la sustancia. Es decir, esto es cuando decimos peso en gramos nos referimos a la masa, ¿no? ¿Ve? Y el peso molecular de la sustancia es esto de acá. ¿Ya? Es cuando yo quiero hallar el número de moles que tengo en una cierta masa, ¿no? Divido la masa sobre la masa molecular. El átomo gramo es el mismo concepto, solo que aplicado a un elemento, ya no a una molécula, ¿no? Yo, algo sencillísimo, más sencillo todavía, puedo decir, ¿cuántos átomos gramos tengo? A ver, ¿cuántos átomos gramos tengo en, qué sé yo, 120, coloquémosle, 120 gramos de calcio. Tengo 120 gramos de calcio, ¿ya? ¿Cuánto es el peso atómico de, del calcio? ¿Cuánto es? En la tabla periódica pueden fijarse cuánto es el calcio. ¿Es 40, creo? Sí, 40. 40. Entonces es 40 gramos por cada átomo, pues, ¿no? Por cada átomo gramo. ¿Ya? 40 gramos cada átomo gramo. Entonces aplico la fórmula. El número de átomos gramos que voy a tener, la masa es 120, ¿no ves? 120 gramos. Y el peso atómico del elemento es 40. 120 entre 40 sería 3, ¿no? O sea, es la misma fórmula, pues, ¿no? Masa es la misma fórmula. Masa sobre su peso atómico. Solo que aplicado a un elemento, ya no a una molécula. Y si es a una molécula, aplico el número de mol es igual a la masa sobre masa molecular. O sea, es el mismo concepto. No se compliquen demasiado, no se compliquen demasiado. Ya. Esto es un poquito nuevo.
o sea, es hallar los equivalentes gramos, hallar el peso equivalente. El peso equivalente es algo parecido, ¿ya? El peso equivalente es algo parecido a la masa molecular. De hecho, existe una relación bastante directa entre el peso equivalente y la masa molecular, ¿ya? Ya aprendimos a hallar la masa molecular, ¿no? Por ejemplo, mm, de este de acá, a ver, de óxido férrico. Entonces, esto era hierro 56, ¿no? Como son dos átomos por 2, más oxígeno, que es 16 por 3, porque son 3 átomos. Esto me da 16 por 3, 48. Me da 112. Me da 160, ¿no ve? Esto es masa molecular. Se expresa en gramos por mol. Ahora, parecido, ya algo parecido a la masa molecular es el peso equivalente. ¿Ok? ¿Cómo determino el peso equivalente? Que es PE. P equivalente. PEQ se escribe. El peso equivalente es dividir esta masa molecular entre la carga. ¿Ya? Esta es la nueva fórmula. El peso equivalente es dividir la masa molecular entre la carga correspondiente a ese compuesto. Disculpa, la masa molecular es lo mismo que peso atómico. La masa molecular, peso atómico, sí, es lo mismo, es lo mismo. Masa molecular o peso molecular, y decimos peso atómico cuando es un solo átomo, ¿no ves? Cuando es un átomo. Pero decimos peso molecular cuando ya es una molécula, o sea, cuando ya es un compuesto con más de 2 átomos, ¿no ves? Si es que muchas veces dicen peso atómico, peso molecular, la diferencia es que el atómico es para un elemento, por eso es átomo, atómico de átomo. Y cuando dicen peso molecular, hace referencia a una molécula, a algo más grande, ¿no ves? Como el agua es H2O, ya es una molécula. El hidrógeno es un átomo, pero el concepto es lo mismo, ¿no? La idea es la misma, ¿ya? Entonces quizá ahí ya confunde pues, ¿no? Mucho los nombres, tantos nombres y todos son los mismos conceptos, ¿ya? Y este es el peso equivalente. Van a haber varios casos para hallar el peso equivalente. ¿Por qué? Porque la diferencia está en determinar la carga, pues, ¿no? ¿Cómo yo determino la carga cuando se trata de un óxido, cuando se trata de un hidróxido, de un ácido, de una sal, de un elemento suelto, ¿no? Es ahí donde radica la diferencia. Entonces, el primer caso, hallar el peso equivalente, hallemos el peso equivalente de un elemento. De un elemento. El primer paso, fíjense, en todos los casos es hallar la masa molecular, ¿no ve? Aunque en este caso lo correcto sería decir masa atómica o peso atómico, ¿no ve? Porque es un elemento suelto. Pero bueno, no nos compliquemos tanto en ir con las definiciones estrictas. Hagámoslo de forma tal de que, bueno, el examen lo hagamos bien, ¿ya? No quiero ya tampoco seguir hablando con estas definiciones que les puede complicar un poco. A ver, la fórmula es lo siguiente. Peso equivalente es igual a masa molecular sobre la carga. Si yo quiero hacer el peso equivalente del calcio, entonces primero tengo que hallar esto, ¿no ve? La masa molecular. ¿Cuánto es la masa molecular del calcio? Directo lo puedo sacar de tabla, ¿no ve? 40.
40, ¿ya? Y la carga no es nada más que la valencia con la que está trabajando. ¿Ok? Si es calcio, su valencia es 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, su carga es la valencia con la que trabaja. Y listo, ya tengo la masa molecular y conozco también la carga. Entonces puedo reemplazar acá los datos. Tengo entonces 40 sobre 2. Esto me da 20. 20 gramos, ¿no? Fíjense, acá está la fórmula, ¿no? El peso equivalente para un elemento simple es peso atómico, o puede ser peso molecular, manejemos que es la misma idea, sobre la valencia. Ya está. Entonces, esto acá queda en gramos eh, por equivalente gramo, se llama. Esta es la unidad, gramos por cada equivalente gramo. ¿Ya? Me quedó 20. Fíjense, entonces, el primer paso para todo esto, para hallar el peso equivalente, el primer paso es hallar su masa molecular, ¿no ves? Y luego dividimos sobre la carga. Nada más. Hagamos otro ejercicio. Quizás Profe, una pregunta, ¿a dónde se fue el mol? manejémoslo así. Manejémoslo solamente con el concepto de unidad o sea, hay un atomogramo, ¿ya? Acá no se va a simplificar, sí. Es que tenemos que manejar todas las definiciones exactas, pero es complicarse demasiado. Ya manejémoslo entonces la masa molecular así, ¿ya? Solamente como gramos, ¿ok? Para que no nos compliquemos con las unidades. Si no, nos vamos a confundir un montón enseguida, ¿ya? Pero es buena observación. Manéjenlo como gramos, ¿ya? Sería un elemento que tiene dos valencias. ¿Con cuál valencia tendría que trabajar? Ahí me debería indicar así o me va a indicar así. Depende con la valencia con la que trabaje, ¿ya? Entonces, eh, hallar el peso equivalente de él y les va a decir hierro más 3. Les tiene que decir con qué valencia, ¿ya? Si no, pues no hay forma de saber, no hay forma de distinguirlo. Ok, entonces la masa lo sigue activando su micrófono. Y lo activa su micrófono, no. Bueno, una más y la sacamos. ¿Cómo está la compañera? Ya está. La tenemos que sacar nomás. Listo. A ver, peso equivalente. Peso equivalente del hierro, pues, ¿no? Calculemos eso. Ok, primer paso. Tengo que saber la masa molecular, ¿no? ¿Ve? ¿Cuánto es la masa molecular del hierro? 56, ¿no? ¿Ve? Eso está en la tabla periódica. Y la carga, acá me indica que es más 3. Ya está, entonces la fórmula es dividir o sea, la masa molecular sobre la carga. Sería 56 sobre 3. ¿Cuánto me da esto? 18,66, ¿puede ser? Sí, Eso, ¿no? sí, 18,67, redondeado, digamos. Gramos por equivalente gramo. ¿Ya? Listo, ese es el peso equivalente. Eso es como hallamos el peso equivalente de un elemento. Tampoco es nada del otro mundo. Ahora, cuando es un ácido, ¿ya? La fórmula es la misma. Peso equivalente es igual a ¿qué cosa? A la masa molecular. Y ya no divido sobre la valencia de quién, porque si tengo ácido sulfúrico, fíjense, tengo varias valencias, ¿no ves? Tengo hidrógeno, tengo azufre, tengo oxígeno. ¿Sobre qué valencia divido? Acá está la fórmula. ¿Sobre quién?
sobre la cantidad de átomos de hidrógeno. Hidrógeno. Nada más, Y la cantidad de átomos de hidrógeno. Entonces, haciendo el ejercicio, fíjense, para otro ácido, ¿qué tal para un ácido fosforoso, por ejemplo? Ya, hallemos el peso equivalente, hallar peso equivalente de un ácido fosforoso. Ahí está. El fosforoso no es nada más que el ortofosforoso. ¿Ah? Eh, Primer paso, siempre hallar la masa molecular, ¿no ve? Tengo entonces, hidrógeno es 1 por 3 átomos de hidrógeno, más fósforo, ¿cuánto es? Es 31. 31. 31, ya, es 1, más oxígeno que es 16 por 3. Entonces nos queda 34 más 48. ¿Cuánto es 82? ¿Todo esto? Sí. Ya. 82 gramos es la masa molecular. Ok, pero el peso equivalente es dividir la masa sobre la carga. En este caso, como es un ácido, por el hidrógeno, la- 27. no, es por el número de átomos de hidrógeno. O sea, la cantidad de átomos de hidrógeno. En el ácido sulfúrico era 2, por eso divide acá entre 2. Sí, sí, por eso 27.30. Ah, ya lo calculó, Sí, 27. sí. Ya, gracias. Esto. Ya está. Fíjense, tampoco es tan complicado, ¿no? Ahora, cuando se trate de un hidróxido, dividen entre la cantidad de radicales hidroxilos, que son los OH. En este caso, el hidróxido de sodio es solamente uno acá, ¿no ve? Si fuera hidróxido áurico, por ejemplo, que es esto de acá, ¿no ve? Bueno, acá hay en la masa molecular de esto, que va a ser oro. Oro, no tengo idea cuánto es. ¿Cuánto es oro? Oro, por acá, 197. 197. eh, y luego, acá tengo oxígeno, 16 más 1. Todo esto por 3. ¿Cuánto me da? 51 más esto acá, 248. Creo que sí. Sí, ¿no? 248 gramos. Ya, y acá lo importante es reconocer la carga. ¿Cuánto es la carga? ¿A qué es igual? 1. 1. Eh, en el hidróxido áurico, Ah, en 3, el 3, 3, 3, 3, ¿no? 3. En el Sí, hidróxido sí, sí, me áurico tiene que ser equivoqué. igual a la cantidad, ¿no? De radicales, Sí, sí. hidroxilos, ¿ya? Entonces tengo 3 OHs, ¿ya? Eso. Entonces es ahí la clave, nada más. Cuando es ácido, la cantidad de hidrógenos, cuando es un hidróxido, la cantidad de radicales OHs, ¿ya? Y bueno, ya pueden calcular el peso equivalente, va a ser dividir, ¿no? 248 sobre 3 y eso, ¿no? 82.666. Ya, así es. ¿Alguna pregunta de esos dos ejercicios? Ya se entiende el concepto, ¿no? Ya creo que queda más claro el concepto. Ahora, solo nos falta saber cuando tengamos una sal. Sáquenle captura siguiente pantalla. Aprovechen. El de la sal creo que es con la carga neta. Exacto, el de la sal es con la carga. Ahora vamos a ver cómo significa eso. Tengo que borrarlo.
Ya. En el caso de la sal, primer paso, calcular la masa molecular, ¿no ve? Como se hace normal. Lo único diferente, como siempre, va a ser determinar X, ¿no? Cuánto vale las cargas. Las cargas. En el caso de una sal, esa X no es nada más que la carga total positiva o la carga total negativa. Yo les recomiendo siempre, es más sencillo, calcular la carga total positiva. Entonces tengo que identificar las valencias, lógicamente, primero. En este caso, este cloruro férrico, el hierro trabaja con 3, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuánto es la carga total positiva? 3. 3, ¿sí? Porque átomo de hierro tengo 1. Sería, fíjense, 1 por 3, la carga total positiva es más 3. Siempre ocupen ustedes la carga positiva, es mucho más fácil así, ¿ya? Pero pueden trabajar con carga positiva o carga negativa. Hagamos otro compuesto, a ver qué, para que nos quede más claro. Ya, este de acá. Hallemos el peso equivalente de este sulfato niquélico. ¿Con cuánto trabaja acá el níquel? 3. 3, ¿no? 3 positivo. Y este es sulfato, entonces acá el azufre es 6, ¿no? Y el oxígeno es -2, todo esto vale -2. ¿Ya? Hallar el peso equivalente dijimos que es la masa molecular sobre las cargas, ¿no? La masa molecular, eso deberíamos hallarlo sin ningún problema, ¿no? Como hemos estado haciendo. El níquel, ¿cuánto es? 58. Ya, 58. 58 por 2. Ahora tengo entonces azufre, 16 más, perdón, 32. 32. Ajá. 32. Más oxígeno, que es 16 por 4. Y todo esto multiplicado por 3. ¿Vale? Bueno, a ver, esto da 116, ¿no ves? Acá da 64 más 32, 96 por 3, 288. No, ya no sé. A ver, ¿todo eso da 288 o no? Todo esto da 404. 404. Ya. 404 gramos, ¿no? Esto es la masa molecular. Ahora sí, la carga. La carga, dijimos que tiene que ser la carga total positiva o la carga total negativa. ¿Cuánto es la carga total positiva? Acá. Tengo Más que 3. 6. varios van a decir 3, ¿no? Pero en realidad, fíjense que la carga más 3 es solamente de Es, de un átomo de níquel. Acá lo que hay que es hacer es 6. multiplicar, es la Es 6. valencia, ¿no? Por la cantidad de átomos que tenemos de ese compuesto. Sería 3 por 2, ¿ya? Sería más 3 por 2. La carga total positiva es 6 positivo, ¿se dan cuenta? Tengo dos átomos de níquel, cada uno con valencia 3, 3 por 2, 6. Y como les decía, bueno, puede ser carga total positiva o puede ser carga total negativa. La carga total negativa es cada radical es -2 por 3, -6. Es o 6 o -6, es la misma cantidad, ¿no? Pero siempre es más fácil viendo directamente la parte del positiva, porque generalmente va a ser un solo compuesto, ¿no? Mientras que ver todo esto acá nos puede complicar un poco más, quizás, ¿no? Solo recomendación. Bueno, ya tengo eso, hallo los pesos equivalentes. Sería 404 sobre 6. Es Esto es, 67.333. ya, perfecto. Gramos sobre equivalentes gramos. Hagamos uno más. Hagamos uno más. Puede ser uno que sea interesante. A ver. Ya.
Ese de ahí. Hallar el peso equivalente de este carbonato plúmbico. Primero, tengo que conocer las valencias, ¿no ves? ¿Cuánto vale acá el plomo? 207. No, Ah, no, la la Valencia, valencia. la Valencia. 4, ¿no? Va a ser 4 acá y acá va a ser 2. Entonces, cuando yo simplifiqué, me quedó así, ¿no ves? 2 vino acá y el 1 vino acá. ¿Ya cuánto dijo que era su masa atómica del plomo? ¿200 cuánto? 207. 207. Ok, gracias. Más, ahora lo siguiente. Carbono, 12, más oxígeno, 16 por 3, y todo esto por 2. 16 por 3, 48. Más 12, 60 por 2, 120. Todo esto me da 327, ¿no? Gramos. Ya. Ahora acá lo único es identificar la carga y luego divido y ya está el peso equivalente, ¿no ves? ¿Cuánto es la carga en este caso? Entonces, como ustedes simplificaron, acá les quedó 2, ¿no ves? Y acá les quedó 1. Sí. A ver, ¿cuánto es la carga en este caso? 2. No, en realidad la carga va a ser 4. Cuando ustedes trabajen para hallar la sal, es la carga sin simplificar, ¿ya? Eso es lo que quería explicar. Puede causar mucha confusión. Realmente el plomo sigue valiendo más 4, ¿ya? Entonces, acá la carga sin simplificar multiplicada por la cantidad de átomos. Tengo solo uno de plomo. 1 por 4, 4, ¿ya? O este radical que vale menos 2, tengo 2 de estos. Menos 2 por 2, menos 4. Entonces, ahí les di este ejemplo porque, bueno, puede causar, como les digo, mucha confusión, ¿no? De que digan, ah, acá me quedó 2. No, en realidad la carga sigue siendo más 4 del plomo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso, nada más. Ahora, bueno, peso equivalente va a ser dividir, ¿no? Es 81.7. Exacto, 320 entre 4 es 80, ¿no? Y 7, 175. 8175. ¿De acuerdo? Esto está en gramos por equivalente gramo. Y ya está. Ahora hagamos los ejemplos que están en el libro. Bueno, este de acá no les va a preguntar nunca, pero no es nada más que dividir. O sea, es cuando tengo una reacción química, pero no les van a preguntar esto porque no hemos visto ni reacciones. Cuando tengo una semireacción, tengo cierta cantidad de electrones, ¿ya? Acá es dividir el valor del elemento sobre la cantidad de electrones, que es 2, nada más. Pero esto no le van a preguntar, ¿ya? No lo tomen en cuenta. Vamos a su libro porque habían unas cuantas preguntas ahí, ¿no? ¿Dónde está, pues? Acá. Hallar el peso equivalente del ácido fosfórico, dice. Peso equivalente para el ácido fosfórico. ¿Ya? Está sencillo, ¿no? A ver, 31. Hallar peso equivalente. ¿De quién? Del ácido fosfórico. Entonces, ok, primero necesitamos saber la masa molecular y escribimos el ácido fosfórico. ¿Qué compuesto viene a ser? El ácido fosfórico. En teoría, si no indica, o sea, el fósforo es uno de los elementos que forman los casos meta, piro y orto, ¿estamos de acuerdo? ¿Fosfórico? Sería el ortofosfórico, ¿no? Dijimos que si no me indica qué compuesto es, asumimos que es el orto, el ortofosfórico. Somos un ácido especial tipo orto, tenemos 3 átomos, ¿no ves? Del hidrógeno, seguido por el fósforo, como es ico, valencia 5, solo nos falta determinar la cantidad de oxígeno. 5 más 3, 8, entre 2, 4. Y las masas moleculares, las masas atómicas, perdón, de cada elemento me las está dando ahí en su libro. Miren, me dice, eh, está, pues, no, hidrógeno 1, fósforo 31 y oxígeno 16. Ocupo esa información. Hidrógeno 1,
por 3 porque son 3, más 31 que es el fósforo y más 16 que es oxígeno por 4. 16 por 4, 64. Más esto me da 95, más 3, 98. 98. 98 gramos cada mol, ¿no? ¿Y la carga? ¿Cuánto es la carga? Dijimos que un ácido, la carga es igual a, 5. en un ácido, a 3, ver, 3, 3. tiene que ser 3, ¿no? Es Exacto, es 3, ¿no? En los ácidos es igual a la cantidad de hidrógenos que tengo, ¿ya? La carga es igual a la cantidad de hidrógenos que tengo. Entonces ustedes si van acá, tengo 3 hidrógenos, ¿ya? X es 3. Ahí está. Listo, el peso equivalente va a ser dividir, ¿no? La masa molecular sobre la carga. La masa molecular es 98 entre 3, me queda 32, ¿no? Sí, 6, 32, 7 66. gramos sobre equivalente gramo. Y ya está. Ahí está. Ahí está, 32,67 gramos por equivalente gramo. Hallar el peso molecular de carbonato de sodio. Bueno, este no debería ser nada complicado, ¿no? Es solamente peso molecular. Cuando decimos peso molecular es lo mismo que masa molecular, ¿no? A ver, carbonato de sodio. ¿Dónde radica la dificultad de ese ejercicio? 50. En escribir, ¿no? El carbonato de sodio. Hallar la masa molecular ¿de quién? Carbonato de sodio. Ok, una sal es sodio, valencia más 1. Carbonato viene del ácido carbónico. Carbono es 4, ¿no ves? 4 más 2, 6, entre 2, 3. Esto de acá. Segundo, el carbono pierde 2 hidrógenos. Perdió 2 hidrógenos. Entonces, viene un 2 acá. El sodio es 1. Ese 1 viene a la derecha, no se escribe, sobreentiende. Y ya está. Es nomás calcular la masa molecular. Sodio, yo sé que es 23. Entonces, 23 por 2. Eso ya me da más carbono que es 12, más oxígeno que es 16 por 3. 16 por 3, 48, más 12, 60, más 46, ¿cuánto es? 106, ¿no? Me da 106 gramos por mol. ¿Sí? La dificultad es que radicaba en escribir el compuesto, quizás, para varios, ¿no? Y ya está. Las masas atómicas siempre son datos, miren, me dice. Carbono es 12, oxígeno es 16, sodio es 23. Ahí está. Este ya lo hicimos. El 33 me dice, los moles que tengo en 200 gramos de hierro. Cuando tiene terminación A, toditos son sales. Sales. La sal se caracteriza por ya tener metal y no metal juntos, ¿no? O sea, en un mismo compuesto. A ver, esta pregunta 36. Calcule el peso equivalente del hidróxido férrico. Está igual, está facilita. Cuando es calcular el peso equivalente de un hidróxido, porque en este caso hidróxido férrico, ¿sobre qué voy a dividir? ¿La carga cuál es? ¿A qué va a ser igual? En un hidróxido. Al oxígeno y hidrógeno. Exacto, al radical hidroxilo, que son los OHs, ¿no? A la cantidad de OHs que yo tenga. Entonces escribo hidróxido férrico. Es este de acá, hierro, 56, más, acá tengo, 16 más 1, todo esto por 3. 17 por 3, 51, más 56, 107. ¿Ya? Divido, bueno, acá todo debería ser en realidad gramos por mol. X es igual a la cantidad
¿no ve? Al número de OH que tengan, ¿no ve? Tengo entonces 3. Y ya está. Peso equivalente va a ser dividir la masa molecular o peso molecular sobre la carga. Tengo 107 dividido entre 3. 35.6. Y ya está. Gramos por equivalente gramo. Disculpe, el decimal igual se tiene que poner, o sea, los dos últimos decimales, o solo uno. Es opción múltiple, así que bueno, depende de la que tengan, ¿no? Mm. Entonces sería este de acá, ¿no? Que incluso redondeado sería 35.7, ¿no? Pero bueno, escribimos este que es la más cercana. ¿Ya? ¿Cómo es opción múltiple? Esta pregunta 40 está sencilla, me dice indiquen nada más el número de Avogadro. Esto de acá. Ya está, ya hemos avanzado hasta peso equivalente. Falta todavía ver algo en esta unidad, pero creo que ya está suficiente hasta acá. ¿Ya? Falta ver algo que es cortito, es sencillo, pero bueno, yo creo que está bien dejarlo hasta acá. ¿Está bien? Sí, profe. El lunes tenemos que pasar sí o sí clases porque ya el examen es el miércoles. ¿Profe lo grabó?